Le saludo agradecido por su compañía y le platico que en el año 2009 el Papa Benedicto XVI realizó 8 viajes apostólicos, 3 de ellos fuera de Italia. En un trabajo de recopilación informativa le entregamos la primera parte para que usted recuerde el viaje del Papa a África, a L'Aquila en Italia por el terremoto sufrido allí y el viaje a Tierra Santa. Esa es la primera etapa, mire. En el año 2009, Benedicto XVI retomó su peregrinación el 17 de marzo volando a Yaoundé, capital de Camerún, para su primer viaje a África. Allí entregó a los obispos del continente el Instrumentum Laboris de la Asamblea Especial del Sínodo para África, prevista para octubre. En el avión, el Papa recordó a los periodistas los límites del uso del preservativo en la prevención del SIDA, plaga que aflige al continente africano. La solución, dijo, está en la humanización de la sexualidad y en la cercanía con el enfermo, junto a las terapias más evolucionadas, como hace la comunidad de San Egidio. Cuando le recibió en el aeropuerto el presidente camerunés Paul Biya, el Papa recordó que frente al dolor, la pobreza, la corrupción o el abuso de poder, un cristiano no puede nunca permanecer en silencio. También porque en un tiempo de crisis global, los africanos sufren desproporcionadamente e imploran reconciliación, justicia y paz. Este es el tema elegido para el Sínodo para África. Al día siguiente, Benedicto XVI recordó a los obispos de Camerún que en las liturgias es esencial que la alegría tan manifestada no sea un obstáculo, sino un medio para entrar en diálogo y en comunión con Dios. Festiva fue la misa del 19 de marzo, día de San José, santo del Papa, en el estadio de Yaoundé. Al final entregó a los presidentes de las conferencias episcopales africanas el Instrumentum Laboris del Sínodo y por la tarde, en la Nunciatura, recordó que ninguna diferencia étnica o cultural, de raza, de sexo o de religión debe convertirse entre ustedes, dijo, en motivo de enfrentamiento. Al día siguiente, el Papa llegó a Angola y cuando le recibió el presidente José Eduardo dos Santos en el cargo desde 1979, pidió que no se defraudaran las expectativas de la multitud de angoleños que vive por debajo de la línea de la pobreza absoluta. En un territorio rico en recursos naturales, pero salido hace poco de 29 años de guerra civil, Benedicto XVI les pidió a todos que no se rindan a la ley del más fuerte, sino que promuevan un futuro pacífico y solidario. Al cuerpo diplomático le recordó los principios indispensables en una moderna democracia civil: la promoción de los derechos humanos, un gobierno transparente, un poder judicial independiente, medios de comunicación libres, escuelas y hospitales en funcionamiento y la determinación de erradicar la corrupción de una vez por todas. El sábado 21 de marzo se reunió con más de 30.000 jóvenes en el estadio de la capital angoleña y les pidió que se atrevan a decisiones definitivas que son las únicas que no destruyen la libertad, sino que crean la dirección justa. Desafortunadamente, en el tumulto para entrar al estadio, perdieron la vida 2 jóvenes. El Papa fue informado por la tarde y a la mañana siguiente las recuerda al comienzo de la misa en la explanada de Sima, Angola, donde recordó que la reconciliación es solamente fruto de un cambio de corazón. El 23 de marzo, Benedicto XVI abandonó Angola y África pidiendo a quienes la gobiernan que tengan como preocupación principal el bienestar de las poblaciones más necesitadas y el bien común. El 6 de abril, un fuerte terremoto sacudió L'Aquila y una parte del Abruzzo, causando 300 muertos. El Papa visitó la ciudad y los barrios más afectados, Ona y Copito, el 28 de abril. Quisiera abrazarlos con afecto, uno a uno, dijo a los afectados en los campamentos de tiendas y les recordó que no están solos, que el Señor no dejará de escuchar sus preguntas sobre el futuro, e invocó una solidaridad que no se limite a la catástrofe, sino que se convierta en un proyecto estable para hacer que vuelva a volar la L'Aquila herida. La esperada peregrinación apostólica de Benedicto XVI a Tierra Santa comenzó el 8 de mayo en Amán, capital de Jordania. Al ser recibido por el rey Abdalá, el Papa elogió a la monarquía hachemita, que en un país en el que los musulmanes son el 96% de la población, respeta a todas las religiones y permite a los católicos edificar lugares públicos de culto. Además, recordó que Jordania está desde hace tiempo en primera línea para promover la paz en Oriente Medio y en el mundo. Al día siguiente, Benedicto XVI ascendió al monte Nebo y, como Moisés, levantó los ojos hacia la tierra prometida,
recordó que el vínculo inseparable que une a la Iglesia con el pueblo judío y deseó que su peregrinación inspirara el deseo de superar todos los obstáculos para la reconciliación entre cristianos y judíos. Visitó después la mezquita erigida por el rey en memoria de su padre Hussein, y en su discurso a los líderes religiosos musulmanes y al cuerpo diplomático, el Papa recalcó que precisamente por el peso de las incomprensiones históricas, musulmanes y cristianos deben trabajar hoy para ser reconocidos como adoradores de Dios, fieles a la oración, misericordiosos y compasivos y coherentes, dando testimonio de todo lo que es justo y bueno. El domingo 10 de mayo, en el estadio de Amán, el Papa celebró misa para los católicos de Jordania y los numerosos refugiados de Irak, y recordó que la fidelidad a las raíces cristianas requiere la valentía de la convicción que nace de una fe personal, no simplemente de una convención social o de una tradición familiar. Cuando aterrizó en Tel Aviv el 11 de mayo, el Papa recordó inmediatamente el enorme crimen del Holocausto y honró la memoria de los 6 millones de judíos muertos, calificando de inaceptable el hecho de que el antisemitismo siga levantando su repugnante cabeza en muchas partes del mundo. Ante el presidente israelí Shimon Peres y el primer ministro Netanyahu, Benedicto XVI deseó también que todos los peregrinos a los lugares santos tengan la posibilidad de acceder a ellos libremente. Y en el Palacio Presidencial de Jerusalén, recordó que una seguridad duradera es cuestión de confianza, no de bloques u obstrucciones, y junto al derecho a una vida cotidiana libre del miedo del terrorismo, está el del respeto a la propia dignidad. En la visita al Yad Vashem, el memorial del Holocausto, el Papa pidió con fuerza que el sufrimiento de las víctimas no sea nunca negado, disminuido ni olvidado. Expresó la profunda compasión por ellas de toda la Iglesia Católica, que se alinea, añade, junto a los que hoy están sujetos a persecución por causa de la raza, del color, de la condición de vida o de la religión. El 12 de mayo se dedicó al encuentro con musulmanes y judíos. El Papa visitó la cúpula de roca en la explanada de las mezquitas y después se reunió con el gran muftí. Pidió ante el muro occidental al Dios de Abraham, Isaac y Jacob que mueva los corazones de los fieles de las 3 religiones para que recorran el camino de la justicia y de la compasión. Después se reunió con los 2 grandes rabinos, askenazita y sefardita, junto a la gran sinagoga de Jerusalén. Finalmente, Benedicto XVI llegó al cenáculo y recordó a los obispos de Tierra Santa que los cristianos de Oriente, incluso entre dificultades y restricciones, están contribuyendo a la promoción de un clima de paz en la diversidad. Por la tarde, en la misa del Valle de Josafat, se hizo un llamamiento a los jóvenes para que no emigren, porque en Tierra Santa hay sitio para todos, y pidió a las autoridades que respeten y apoyen la presencia cristiana. El día siguiente, 13 de mayo, el Papa atravesó el muro que rodea Belén y recordó al presidente palestino Mahmoud Abbas que la Santa Sede apoya el derecho de su pueblo a una patria palestina soberana. Pidió también a los jóvenes palestinos que resistan a toda tentación de violencia o terrorismo, y en la misa en la Plaza del Pesebre invitó a los cristianos a colaborar para construir una cultura de paz que supere el jaque del miedo. Por la tarde, en el campo de refugiados de Aida, frente al muro, recordó lo trágico que es en un mundo cuyas fronteras son cada vez más abiertas, y pidió a israelíes y palestinos que rompan el círculo de las agresiones. Los muros no duran siempre, dijo Benedicto XVI cuando se despidió de Belén. Un día más tarde está en Nazaret, la ciudad de la Sagrada Familia. Celebró misa en el Monte del Precipicio y se reunió en el Santuario de la Anunciación con los líderes religiosos de Galilea con un abrazo final. El 15 de mayo, antes de abandonar Tierra Santa, el Papa rezó en el Santo Sepulcro y en el Gólgota, y en el aeropuerto de Tel Aviv pidió el fin de todo derramamiento de sangre. Rompamos, dijo, el círculo vicioso de la violencia.